Estimados, bienvenidos a la clase número 13 de la asignatura de auditorías. En esta oportunidad vamos a trabajar en la elaboración de un procedimiento para el control de la información documentada. Debo aclarar, esto es tan extenso que sí o sí voy a tener que realizarlo en 2 sesiones. Veamos. Además, debo agregar que como los requisitos sobre el control de la información documentada se encuentran en el apartado 7.5 de las normas 751, 752 y 753, aclaro que he elaborado una cápsula, que es la número 6, que está dentro de mi página de YouTube, donde explico algunos aspectos relacionados con el apartado 751, para poder despejarme de esas explicaciones. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros debemos tratar de entender por qué necesitamos información documentada en una empresa que está implementando o que cuenta con un sistema de gestión basado en la ISO 9001, 14001 o la 45001. ¿Por qué se necesita esa información documentada? Principalmente porque necesitamos demostrar que tenemos un sistema de gestión, tenemos que mostrar evidencia, ¿sí? Entonces, voy a partir explicando algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de evidencia, tenemos que demostrar que que mantenemos información que describe, por ejemplo, procesos, que describe o define algunos elementos o establece criterios para los procesos del sistema de gestión y los subprocesos que estén involucrados. Necesitamos demostrar que mantenemos esa información, ¿sí? Luego también necesitamos demostrar que conservamos información como evidencia de que controlamos procesos o que realizamos actividades. Eso es lo que habitualmente nosotros denominábamos antiguamente, para aquella información documentada que mantenemos, habitualmente nosotros le llamamos documentos. Ejemplos de esos documentos son las políticas, los objetivos, las matrices de peligro-riesgo, los planes de gestión, los programas de gestión, lo que sea, ¿sí? Que demuestre, que describa, que establezca, que defina, ¿sí? A ese tipo de cosas. Y dentro de eso caben los instructivos de trabajo, los planos, cabe los procedimientos de trabajo seguro, los procedimientos de control operacional, planes de emergencia, lo que ustedes quieran, pero que siempre que describa, que defina, ¿ya? O que establezca. Por el otro lado, también tenemos estos otros documentos. ¿A qué nos referimos cuando decimos que son documentos que se conservan? Esos son los documentos que habitualmente se denominan registros. Ejemplo de los registros: toda la información que tengamos sobre satisfacción de los clientes, toda la información que tengamos sobre incidentes, tanto si son cuasi accidentes o si son accidentes o si son emergencias que han ocurrido. ¿Qué otro tipo de cosa más? Todas las estadísticas que tengamos sobre desempeño, esos son registros, ¿sí? Habitualmente la gente tiende a confundirlos un poco, pero no hay ningún problema con eso, con formularios que tienen información, ¿sí? Es como el libro de asistencia de clase. Puede ser perfectamente, podríamos llamarlo registro, pero siempre y cuando se esté acumulando. Esa es la gracia, ¿sí? Bien, esa es la otra diferencia. Los registros se acumulan. Por eso, recuerden, estadística y acumulación de información, eso es registro. Y esa es la que se conserva. Bien, ¿qué es lo que nos piden estas normas? Nos piden que el control de la información tiene que ver con el uso de esta información, el acceso a esa información, la distribución de esa información, es decir, a quién le llega, el almacenamiento, es decir, dónde se guarda, la preservación o protección, que es decir, quiénes pueden intervenir o editar dicha información. Ya vamos a ver, miren, se lo voy a explicar, esto es re sencillo. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con las notas. Ustedes tienen acceso a las notas que les pone el profesor, pero solo el profesor tiene acceso a editar esas notas. A eso nos referimos con protección. Luego tenemos
todo lo que tiene que ver con el control de cambios. La información documentada a través del tiempo va variando por todo tipo de necesidades, porque cambia la legislación, porque se modifica un proceso, porque se va gente, se modifica la estructura de una organización, lo que sea, cambia la información. Y nosotros tenemos que tener un control sobre esos cambios. Ya lo vamos a ir explicando en detalle. Y finalmente también tenemos todo lo que tiene que ver con la disposición. ¿Qué hacemos con la información cuando ya no nos sirve? Y hay muchas formas de manejar eso, pero quiero mencionar un ejemplo. Resulta que, imagínense que fueran ustedes una oficina o tuvieran un servicio de abogados que se dedican a pleitos ambientales o están en una empresa de ese estilo. Resulta que si ustedes en algún momento se quieren deshacer de los computadores, eso significa que ustedes deben establecer, oye, hay cuestiones que tienen que ver con la confidencialidad. No se trata de deshacerse de computadores. Hay todo un protocolo sugerido sobre cómo hay que deshacerse de la información. También, ni hablar de cuando esta información se encuentra impresa. ¿Sí? Por eso es que uno se encuentra con estas machacadoras o estas cortadoras que convierten como en pelucilla el papel, ¿ya? Para poder destruir esa información sin que pueda caer en manos equivocadas. Bien, eso es lo que tenemos nosotros respecto al control de la información documentada. Ahora, quiero que pensemos en lo siguiente. Vamos a hacer alguna diferencia. Siempre hablando de procesos, nosotros, considerando este esquema que tanto hemos visto, obviamente estoy sacando afuera algunas cosas que que ya conocemos. Nosotros llamamos documento o información que se mantiene aquella que me define las características que deben tener los elementos, es decir, cuáles son las entradas, cuáles deberían ser las salidas, cuáles son los recursos que se utilizan, cuáles son las actividades, ¿sí? Me define cuáles son las variables y los parámetros, y además los indicadores, cualquier cosa que las describa, las defina o las establezca, ¿sí? Bien, a eso nosotros le llamamos documento. Cualquier cosa que defina, describa o establezca cuáles son los elementos de los procesos. Y los sistemas de gestión son muchos procesos. Ahora, ¿qué es lo que es registro o la información que se conserva? Son aquellos controles que realizamos sobre los elementos, es decir, los controles que realizamos sobre las variables de los procesos o cuando tienen un valor específico sobre los parámetros o el cumplimiento de los parámetros o el cumplimiento de los indicadores que se han establecido para esto. Me doy cuenta que voy a tener que generar una cápsula sobre indicadores, ¿ya? Bien, eso es lo que tenemos nosotros para explicar respecto a la información documentada. Ahora, para poder continuar, necesitamos describir cómo es el ciclo de vida de la información documentada, pero específicamente me voy a referir a aquella información documentada que se mantiene. Ya sabemos, ejemplos, procedimientos, políticas, planos, lo que sea. Ya sabemos de qué se trata. Entonces, todo esto siempre empieza con que en algún momento se detecta, vamos a decir, en primera instancia se detecta la necesidad de tener un documento. ¿Por qué? Bueno, porque existe un requerimiento legal. Puede ser el Decreto Supremo 132 que dice que para esta operación tienes que tener un procedimiento de operación. Ahí apareció la necesidad, ¿sí? Puede ser de que ocurrió un accidente y ustedes deciden que dentro de las medidas de control, o sea, las acciones correctivas que van a establecer, mejor tener un procedimiento, ¿sí? Ahí tenemos el origen. Luego de esto, nosotros tenemos que necesariamente pasar por un proceso de elaboración. De ahora en adelante, y voy a dejar de decir información documentada y la voy a llamar documento, para no enredarme. Vamos a empezar la elaboración del documento. Luego de la elaboración del documento, nosotros tendríamos que seguir con un proceso de revisión. Ya voy a ir sobre el detalle de cada una de estas cosas. El documento se elabora, es decir, se redacta, y luego el documento se revisa para ver si es adecuado. Luego de esto pasamos al proceso de aprobación, que es el famoso visto bueno para decir ya oficialmente esta es la forma correcta de trabajar o esta es la política que vamos a incentivar dentro de una empresa, ¿sí?
Luego tenemos otro proceso que tiene que ver con la difusión y distribución es la difusión e implementación del documento. Bien, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Tenemos que cuando hablamos de elaboración, nosotros nos estamos refiriendo a aspectos relacionados con el diseño del documento. Y dentro de esta categoría, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el formato o su estructura. ¿A qué nos referimos con formato? Nos referimos a la cosa estética, donde va incluido el documento. Y cuando nos referimos a la estructura, es decir, el orden en que ese documento se redacta, ¿sí? Tenemos también algunas, lo mismo que cuando hablamos sobre el contenido. ¿Qué debe decir un documento? ¿Sí? Entonces tendríamos estos tres factores que podríamos hablar que se encuentran dentro de la categoría que nosotros relacionamos al diseño, ¿sí? Ahora, eso es lo que puedo decir hasta acá. Cuando hablamos de revisión, nosotros nos referimos a que si alguien está redactando un documento, pensemos, a ustedes les va a pasar que de repente van a decir, necesitamos levantar este procedimiento de trabajo porque nos dimos cuenta que es una forma de controlar. Aquí hay un aspecto ambiental muy importante. Y además porque legalmente está establecido. Supongamos que hubiera sido bioplagas, y ustedes se dan cuenta que es el procedimiento, tienen una actividad de almacenamiento de sustancias peligrosas. Almacenamiento. Entonces ustedes deciden, saben que una de las formas de controlarlo va a ser dejar establecido cómo se tiene que controlar para que no haya una segunda interpretación. ¿Sí? Es decir, ya salió una necesidad, van a pasar por esto, pero van a pasar por el proceso de revisión. Y ustedes como implementadores que no necesariamente conocen cómo se realiza esto, pero tienen la idea, lo que hacen es, junto con esos trabajadores o con las personas que saben, van a elaborar una suerte de borrador. ¿Ya? Este borrador tiene por objeto generar una suerte de primera vista de cómo puede quedar el documento. Pero esto tiene que pasar por el visado de ¿qué? De gente que sepa. Habitualmente lo hace uno, pero exclusivamente respecto a los requisitos normativos. Si ustedes, como son expertos en normas, como son expertos en prevención de riesgo, calidad y ambiente, hay cosas que ustedes van a poder visar. Pero hay otras que son de carácter muy técnico, que en este caso, si fuera bioplagas, el administrador, la persona que actuaba como administrador, recuerden que lo vimos, esta persona se podría hacer cargo de decir, espérate, no, faltan cosas. Y las agrega. Eso es el proceso de revisión. Cuando termina el proceso de revisión del documento, recién pasamos a la etapa de aprobación. ¿Y eso qué es lo que es? Es el visto bueno. Fíjense que es muy importante que lo entendamos. Porque ustedes podrían estar colocando algunas cosas. Dentro de esas, por ejemplo, podrían estar indicando los recursos que se van a usar y quiénes son responsables de realizar algunas actividades. Eso tiene que pasar por el visto bueno de alguien que tenga autoridad. Dejé una cápsula al respecto. También pueden revisarla, ahí los contenidos, una que habla sobre qué es lo que tiene que ver con las responsabilidades. ¿Ya? Entonces, una vez que ocurre eso y esta persona, que habitualmente es el gerente, cuando ustedes hagan esto, estos documentos siempre los aprueba el gerente. Una vez que aprueba el gerente esto, quiere decir que es una orden para el resto de la organización. Dicho esto, recién pasamos a la etapa de difusión e implementación. Y en ese momento es donde nosotros nos empezamos a asegurar que los documentos estén disponibles cuando y donde se les necesite. Y tras haber hecho esta revisión, que incluye hasta la ortografía, la redacción, o qué tan legible sea, nos aseguramos que los documentos sean adecuados. ¿Sí? Ese es el entendimiento que tenemos que tener nosotros respecto a las cláusulas normativas. Esa es la historia de un documento, pero no para acá. ¿Por qué? Porque eventualmente puede aparecer otra vez otra necesidad. Le vamos a llamar una segunda necesidad. Y aquí se nos genera una situación bastante especial.
el documento, al generarse una segunda necesidad, tiene que pasar por un proceso de revisión. Otra vez. Porque, veamos, ocurrió un cambio legal. Ojo, pensemos que el ejemplo que estamos dando es un procedimiento para el almacenamiento de sustancias peligrosas para bioplagas. Entonces, hubo un cambio en la legislación que ahora exige otra cosa más. Que aparte de eso, para el tipo de sustancias que ustedes tienen, que sospechan, dicen, oye, parece que necesitamos darle una vuelta porque aparecieron exigencias sobre la identificación y etiquetado y la forma de aislar estas cosas. Vale. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Lo revisan. Van a revisar lo siguiente, van a decir, a ver, veamos, esto que tenemos aquí es la legislación nueva, ¿sí? Y la vamos a comparar con lo que tenemos. Y pueden ocurrir dos cosas. O cumplimos igual, estamos dentro de lo que nos pide la ley con el documento que ya tenemos, o derechamente no la cumplimos en algún punto o en algún porcentaje, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos que realizar la actualización del documento. Y pasamos otra vez al proceso de aprobación. ¿Sí? Es decir, que el documento, una vez que se revisa, se actualiza. Pero pueden haber dos cosas. Se actualiza sin cambios o se actualiza con cambios. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve trabajando tres conceptos que voy a pasar a explicar. Es el concepto de versión, el de revisión y el de vigencia. ¿Qué es lo que es la versión? Vamos a explicarlo desde el comienzo. Miren lo que voy a decir. Estoy hablándole a ustedes como implementadores y como futuros consultores de estas normas. Lo que habitualmente ocurre es que cuando ustedes arman el primer borrador, vamos a decir, es el borrador, la versión del documento es versión 0. Porque se usa así porque es como una forma de decir que no existe, es solo un borrador. No existe. La revisión sería revisión 0. Y la vigencia no tiene vigencia porque no es oficial. Esto es mientras el documento se encuentra en calidad de borrador. Ahora, cuando ya ha sido revisado y se le pasa, vamos a decir que lo pasamos por el proceso de revisión, cuando ya pasó la primera revisión, el documento pasa a ser versión 1, revisión 1. Y cuando el gerente nos aprueba, pasamos a colocar una vigencia. Y esa vigencia es desde. No se le coloca el límite, simplemente se dice, por ejemplo, el 24 de mayo del 20. ¿Sí? Eso puede ser una fecha de vigencia. ¿Por qué? Porque ya pasó por el proceso de aprobación. Pero puede ocurrir que frente a esta situación de un cambio, podría pasarnos la siguiente situación. Vamos a decir necesidad 2 y vamos a colocar necesidad 2'. ¿Qué significa? Significa que eventualmente, si hubo un cambio legislativo, tenemos que revisar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por el puro hecho de revisar el documento, pasamos a revisión 2. Pero si el documento no tuvo ningún cambio, se mantiene como versión 1. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Va a cambiar el desde. ¿Por qué? Porque pese a no tener cambio, vamos a colocarlo, supongamos que lo revisamos al día siguiente. Al no tener cambio, igual se hizo una actualización. Porque ya tiene una revisión. Esto más adelante se van a dar cuenta que es muy importante con el tema de las emergencias. Bien, la otra posibilidad es que sí hubiéramos tenido un cambio. Y en este caso el documento pasa a ser versión 2, revisión 2. Y el desde, por ejemplo,
Aquí puede ser desde el 26 del 5 del 20, para poderlo separar nomás. ¿Ya? Eso es lo que tenemos nosotros que entender respecto a la vida de un documento tipo política, objetivos. ¿Sí? Para el tema de los registros, las preocupaciones son de otra índole. ¿Sí? Las vamos a explicar en su debido momento. Ahora voy a pasar a plantear algunos temas que tienen que ver con el diseño, ¿sí? Las primeras consideraciones sobre el diseño de documentos es algo que yo siempre he mencionado. Creo que ya les di algunos ejemplos, parece que el año pasado, y también les di ejemplos en la primera semana, la única que tuvimos de clases presenciales. Veamos. Esto que está aquí es una típica hoja que se encuentra en nuestro computador. Y vamos a dibujarle aquí un espacio que es donde nosotros podemos editar, donde podemos elaborar el documento. ¿Sí? Eso que acabo de marcar en color verde. Estamos hablando de formato y diseño, para que no se me pierdan. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a colocar acá un par de secciones. No tienen que ser necesariamente como los estoy haciendo yo. ¿Ya? Yo simplemente estoy fijando una suerte de estándar para que se puedan guiar. Esta división es la típica que se utiliza en todas las empresas que se certifican. Alguien quiere tener otra mejor, un diseño más acorde o con un estilo mucho más innovador, perfectamente, pero debe tener estos elementos que voy a pasar a explicar. El primer elemento es que debo tener algo que me permite identificar como propio el documento. Entonces, en esta sección, por lo general, siempre va el logo, ¿ya? Que puede ser el logo de la empresa. Ustedes recuerden los documentos de INACAP, o si alguno de ustedes está trabajando, recuerden, siempre hay un membrete que trae un logotipo. Eso es lo más fácil para identificar un documento como propio de una empresa. Luego, en esta sección, uno debería colocar el título del documento. Por ejemplo, puede decir procedimiento de trabajo seguro para el aseo de salas eléctricas. Ahí tienen un ejemplo. Puede que el documento se llame plan de emergencia para operaciones de caldera. Eso puede ser, perfectamente. Y acá, en esta sección, es donde uno coloca la información sobre versión, revisión y vigencia. Y aquí colocamos los datos que les acabo de mencionar recién en el ejemplo anterior, ¿cierto? De las como 4 historias que tenían los documentos. Ahora, veamos. Esto es formato, recuerden, es formato, no es contenido, es formato. Formato. Y aquí abajo, siempre tenemos que colocar información sobre al menos un contador de página N chica de N grande. ¿Sí? Un contador de página, no simplemente el número de página. ¿Cuál es la gracia del contador de página? Es que si eventualmente el documento está impreso y por alguna razón, le faltan hojas, le faltara la última, es fácil darse cuenta de que falta una porque yo digo página 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5. Como siempre va indicando cuál es el total de páginas, si se me pierde una, voy a saber. En cambio, si tengo un contador y me falta la última, no voy a saber. Esa es la razón por la que yo recomiendo usar un contador de páginas de este estilo. Luego, se estila, y yo lo recomiendo, colocar alguna suerte de advertencia en este lugar. Y ese tipo de advertencia tiene que ver con la obsolescencia de los documentos, o qué tan vigentes son, o qué tan idóneos son, o qué tan válidos son. ¿Sí? Lo he hecho con todos los sinónimos posibles. ¿Por qué? Porque, a ver, creo que se los mencioné alguna vez a ustedes, que cuando ustedes van, por ejemplo, y se meten en estos equipos que son de pago en el Unimac o en el Líder,
¿ya? Y no sé si otros supermercados lo tienen, y uno ingresa sus datos para poder pagar la luz y el agua. Entonces va a aparecer una boleta que dice documento válido, boleta válida solo por este día. ¿Para qué? Porque si vas al día siguiente, quizás el valor de la cuota puede ser más alto. Entonces, para evitarse ese problema, ¿qué es lo que se hace? Se coloca una advertencia sobre la vigencia o la validez del documento. En este caso, yo siempre recomiendo que coloquen ahí en esa advertencia documento válido solo como referencia temporal. Es su obligación acceder a los documentos que se encuentran en la página web de la empresa. O lo mismo, pero es decir, es su obligación solicitárselos a su supervisor. ¿Por qué? Porque eventualmente, y piénsenlo desde la perspectiva de la prevención, si alguien anda con un documento que es obsoleto, tenía que usar la versión 5 y anda con la versión 3, y le ocurre algún accidente, traten de imaginarse cómo se les van a dejar a ustedes caer las penas del infierno por culpa de eso. Entonces la mejor manera de evitarlo es que exista una advertencia que sea legible y que le diga a la persona, oye, no me uses este documento de manera irresponsable sin fijarte cuál es el documento que es válido. Si te dejas una copia impresa, esa copia impresa no tiene ningún valor salvo por el puro día. Hay algunos que van más lejos y colocan aquí la fecha en que fue impreso el documento. ¿Para qué? Para que no se pueda utilizar como argumento que el documento estaba siendo vigente y estaba siendo ese el que se utilizaba. Ese es el problema que tienen muchas empresas cuando generan mucho papel y lo andan trayendo impreso. Por eso yo le digo, recomendación para ustedes, cuando estén implementando esto, reduzcan al mínimo la cantidad de documentos que van a utilizar. Y cuando digo el mínimo, tiene que ser el mínimo. No se inventen papeles. ¿Ya? No se inventen papeles. Si no me creen, yo he hecho asesorías donde me he tenido que encontrar con... era una empresa que tenía en tres áreas, y en una tenía 900 documentos, 800 y en la otra 700. O sea, 2400 procedimientos. Y cuando uno los leía, se daba cuenta que venían duplicados, triplicados, quintuplicados. ¿Sí? Solamente por el afán de tener mucho documento y demostrar que se estaba haciendo mucho trabajo. Claro, para alguien que está haciendo eso, pero si tú tienes un sistema de gestión y eres tú el que está asesorando, por favor, con el mínimo de documentos. Solo los que te pide la ley y los que tú consideres que tu matriz te dio como crítico. ¿Sí? Limítense a eso. No se inventen documentos solo por rellenar papeles. Eso no sirve a un sistema de gestión. Eso es lo que tenemos nosotros respecto al formato y al diseño de un documento. Esto sirve súper bien para procedimientos, planes, para lo que sea. ¿Dónde no me sirve mucho? Esto quizás no me sirve mucho si se trata de un formulario o una guía de despacho, porque no tiene mucho sentido hablar de las versiones, la revisión y la vigencia. ¿Sí? Quizás tendríamos que sacar la información. Eso lo podemos discutir en clases. Ahora, para efectos de procedimiento, y veo que me voy a quedar corto de tiempo, la estructura de un procedimiento que yo ocupo es la que propone la ISO 10013, que es una guía con orientaciones. Y esa más o menos trae los puntos que voy a señalar y empezar a explicar desde ahora. Esto debería ser, si fuera un procedimiento, tener al menos 7 elementos. Algunos le agregan un octavo. Quiero que se fijen, este documento no tiene portada. Y estoy colocando que se empieza con cada uno de los capítulos del procedimiento. Si fuera procedimiento, se parte desde cero. Ojalá pregúntenme en la sesión de Teams por qué no recomiendo usar portadas para los documentos. Bien, terminado esto, pasamos a la estructura. ¿Qué debería decir nuestro procedimiento? Debería tener una primera parte donde se explica el objetivo, la segunda, los alcances, una tercera que son de definiciones, una cuarta sobre las responsabilidades,
una quinta, que es la descripción del proceso, una sexta que nos explica los registros y una séptima que explica las referencias y una octava que nos explica o nos hace alguna referencia a anexo, algo que no me hace mucha gracia personalmente. Bien, vamos a plantearnos, ¿qué debería decir un procedimiento de control de la información documental? Voy a dejarlo planteado porque por tiempo parece que me va a faltar, ¿ya? Vamos a tener que necesariamente irnos a otra clase más, pero al menos quiero partir con el borrador. Cuando nosotros hablamos del objetivo del documento, o sea, de este procedimiento, siempre tenemos que separar el objetivo del documento y el objetivo del proceso. Lo voy a enunciar y por favor tomen nota al respecto, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar en la siguiente clase. Veamos, el objetivo de un documento de control de la información documentada, ¿cuál es? Describir las actividades relacionadas con el control de la información documentada. Con eso es más que suficiente. Y agregar, describir las actividades relacionadas con el control de la información documentada y las responsabilidades asociadas a esto. Listo. Eso es describir el objetivo que tiene un documento. Bien, por el otro lado, nos encontramos, ¿cuál es el objetivo del proceso? El objetivo del proceso de control de la información documentada puede ser fácilmente algo del estilo asegurarse de que la información documentada se mantiene bajo control y que ésta esté disponible, sea idónea. ¿Me siguen? Las mismas cosas que acabo de mencionar al comienzo de esta exposición. Eso se colocaría dentro del objetivo. Luego, cuando hablamos del alcance, nosotros los alcances siempre los podemos definir en términos positivos o en términos negativos. Cuando hablo de términos positivos es, por ejemplo, decir de que un procedimiento le aplica a algo específicamente, con unos límites definidos. Y en términos negativos es cuando estamos diciendo qué cosas quedan afuera. Me explico. ¿Cuál sería el alcance de este procedimiento? El alcance es todos los documentos requeridos o todos los documentos que se encuentran dentro del sistema de gestión integrado de bioplagas. Eso es el alcance. Ese es uno sencillo y muy genérico. Podrían agregar, incluyendo documentos de origen externo, como los que están relacionados con los clientes. Tomen nota porque va a tomar mucho sentido más adelante. Luego, si lo quiero decir en términos negativos, podríamos indicar lo siguiente. Quedan excluidos de esto